Buenos días, mi nombre es Carlos Mejía y a mí me correspondió el protocolo esta semana sobre el texto Pujanza y Miserias de un hombre de Juan Aliaga. La palabra queer tradicionalmente ha significado extraño o poco usual, pero su utilización en referencia a la comunidad LGBT ha modificado su aplicación original. La teoría queer rechaza categorías universales de los individuos como homosexual, heterosexual, hombre o mujer, sosteniendo que éstas ocultan un número enorme de variaciones culturales, ninguna de las cuales sería más fundamental o natural que las otras. Y ahí que el sistema a combatir sea el heterosexismo, ese entramado simbólico que hace que la heterosexualidad sea lo único aceptado y correcto. Es contra esa concepción, no contra la heterosexualidad, porque al igual que la homosexualidad son orientaciones absolutamente respetables. Entonces, para 1990 nace Queer Nation, una organización bastante interesante. Queer Nation fue una organización de lucha a favor de los derechos LGBT y contra la homofobia. Fundada en marzo de 1990 en Nueva York por activistas contra el SIDA de ACT UP, se refería a la indignación con la escala de violencia anti-gay y lésbica en las calles y los prejuicios de los medios de comunicación y la cultura. ACT UP era un grupo de acción directa fundado en 1987 para llamar la atención sobre la pandemia de SIDA y la gente que la padecía, con objeto de promover la investigación científica y la asistencia a los enfermos hasta conseguir todas las políticas necesarias para alcanzar el fin de la enfermedad. Y para intentar disminuir esa carencia de educación en los medios, Queer Nation adoptó métodos que tuvieran relación directa en las calles, como ir a bares y concientizar sobre la represión que sufrían lesbianas, gays y transexuales, hasta organizar patrullas rosas, los Pink Panther Patrols, para vigilar zonas de encuentro entre personas de esta comunidad. Al igual que Queer Nation, en 1990 nace Outrage, en Inglaterra, consideradas equivalentes y que aún existen. Outrage es un grupo por la lucha de los derechos de los homosexuales y bisexuales del Reino Unido. Es un grupo radical que frecuentemente ha sido criticado por ser extremista. Durante cierto tiempo, a mediados de los 90, algunas acciones de Outrage fueron consideradas como una nueva versión del outing. Hace referencia a hacer pública la homosexualidad de alguien sin su consentimiento. Cuando los activistas gays declararon la presunta homosexualidad privada de figuras públicas como parte de una campaña política. La sexualidad y el género son espacios plásticos. Tendemos a verlos como espacios naturales, pero en realidad no. Son construcciones sociales y políticas. Que además son invenciones relativamente recientes, porque por ejemplo, ahora mismo todo el mundo habla de la homosexualidad y la heterosexualidad como si fueran entidades naturales, como si uno fuera, es decir, uno nace heterosexual o nace homosexual. Esto es un absurdo. Son entidades que se inventaron a finales del siglo XIX por la medicina del siglo XIX, sobre todo para normalizar la heterosexualidad y patologizar la homosexualidad. Es decir, de alguna manera se crearon para regular el sistema que une sexo y reproducción en el capital. Pero este sistema no tiene ningún sentido, sobre todo a partir de los años 50, cuando explotan las políticas de control de la natalidad, de la reproducción, con la invención, por ejemplo, de la testosterona y del estrógeno y la utilización de los estrógenos y la progesterona para el control de la natalidad, ¿no? Cuando nacemos, el proceso de asignación sexual no se lleva a cabo haciendo un análisis cromosómico, un análisis genético. ¿Tú conoces tu carta cromosómica? No, yo tampoco. Y sin embargo, sigues teniendo absoluta certeza en que tu género es femenino, que el mío es femenino, por ejemplo. Bueno, yo desde luego no tengo ninguna certeza, pero bueno, hay quien la sigue teniendo sin conocer su carta cromosómica. Es decir, que de alguna manera la asignación el masculino y femenino en el nacimiento se hace de acuerdo a criterios únicamente visuales, tienen que ver con una estética del cuerpo, una estética de la sexualidad y del sexo. El sexo, a partir del siglo XVII, se convierte en un objeto del poder, en un objeto de normalización de la sociedad, en un objeto de técnica política. Aparecen, por ejemplo, las identidades sexuales que no existían hasta entonces, es decir, la aparición de la heterosexualidad y de la homosexualidad como identidades sexuales normales o perversas es una invención de la modernidad. La cultura queer rompe con el determinismo identitario, desdibuja sus dogmas de género, va más allá de las políticas de igualdad con los heterosexuales, por ejemplo el matrimonio gay.
La primera mitad de los 90, a modo de escenario de maravillas, cobijó el surgimiento de lenguajes y códigos radicales, desde Karen Finlay, una performance feminista, Robert Gover, Zoe Leonard, que con su trabajo trata los peligros de la violencia sexual y natural, hasta las espléndidas performances de Rona Tay sobre el SIDA, o las fotografías sobre la comunidad transexual de San Francisco que Catherine O'Pia retrató. Apareció también en A Different Light, Visual Culture, Sexual Identity, Queer Practice en 1995, exposición que mejor recoge los frutos de la ola queer, conformado por cerca de 100 artistas e ideado por Nylan Blake, Laurence Rinder y Amy Solder. Dicha exposición deja patente la pujanza de una visión porosa de la sexualidad inconforme, que huye de la fijación de identidades, por medio de estilos sin tendencias, con arte elevado y arte popular. En Francia, por su parte, tuvo lugar el Féminin Masculin, con la que se trataba de mostrar el retraso del impacto feminista y de los estudios de la sexualidad en Francia. Algunas de las opiniones era que las mujeres dejaran las características cotidianas que se les había atribuido, mientras que en Gran Bretaña tuvo lugar la exposición Bad Girls y What She Wants, que determinaba el nivel de asunción de roles entre hombres y mujeres. Ha surgido también una estética como la de Sarah Lucas, frescura, sarcasmo y vigor en una obra que ofrece desnuda su vivir diario, sus aficiones y fantasías. En el ámbito de la cultura y el arte ha habido una amplia producción cultural feminista y queer desde los años 80, que continúa en la actualidad con numerosas exposiciones y seminarios sobre artistas y culturas queer. Desde hace unos años existen en diversas universidades seminarios, cursos de posgrado, tesis doctorales y conferencias sobre las culturas queer. Paralelamente, desde finales de los 90 se vienen publicando libros sobre prácticas, militancias y teorías queer, traducciones, así como numerosos blogs, webs y foros para el intercambio de información y la creación de proyectos comunes. Ahora seguimos con el texto Sujetos Imprevistos de Ana Carceler y Elena Cabello. El feminismo es una ideología y un conjunto de movimientos políticos, culturales y económicos que tienen como objetivo la igualdad de los derechos de las mujeres con los de los hombres. Con este objetivo, el movimiento feminista crea un amplio conjunto de teorías sociales, una teoría feminista que ha dado lugar a la aparición de disciplinas como la geografía feminista, historia feminista o la crítica literaria feminista, entre otras muchas disciplinas. El hombre contemporáneo se ha visto como una mayor conciencia a la posibilidad de diversidad de géneros. Esa diversidad permitiría la interacción entre los distintos grupos sociales, sacando dogmas y impidiendo el reforzamiento de estereotipos bobos. Pero como hay esa necesidad de determinar o clasificar géneros, masculino o femenino, decidieron centrarse en la influencia de las artes visuales del pensamiento feminista, más allá de la categoría de géneros. El pensamiento feminista ha logrado desde finales del siglo XIX modificar la faz de las sociedades occidentales, cuestionando sustancialmente las estrategias de poder e iniciando una descolonización en la que las relaciones humanas tradicionales, centradas en la discriminación por razones de género, comienzan a diluirse. Los debates que han girado en torno al tema se han desarrollado principalmente en la esfera pública, por eso no es de gran desconocimiento para la gran mayoría. What a woman should be, and then you have it in the media, you have this image in the media, you have it in the language, you have it in the ideology. Y entonces, en el texto nos muestran una serie de preguntas que se han hecho mujeres en la historia y sus consecuencias. ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Pregunta hecha por Linda Noslin en su artículo publicado en la revista Art News en 1971, que supuso el inicio de una serie de interrogantes y búsqueda de sus respuestas en el plano de las artes visuales y el reflejo del cambio sustancial que se había producido en la situación política y social para las mujeres de aquella época, a raíz del movimiento de la liberación de la mujer que las había sacado del anonimato. Las posturas más radicales se produjeron en Estados Unidos y Gran Bretaña. Esas posturas desestabilizaron democracias conservadoras en otros países, pero habían también dictaduras totalitarias que impedían avances en la producción cultural, que aún están y han impedido en gran parte poder llevar a cabo cambios en esos modelos de producción. Eso puede entenderse comprendiendo los planteamientos iniciales que buscaban el desarrollo de un arte propio de mujeres, generado por el sentimiento de marginación y anulación histórica, pero que ya se han expandido mezclando su experiencia con lo que percibe como diferente.
Es suficiente cambiar leyes, instituciones, costumbres, la opinión pública y toda la estructura social para que mujeres y hombres se conviertan en semejantes. Pregunta hecha por Simone de Beauvoir, la cual ha permanecido e inclusive se ha redefendido y cuestionado. El arte parece querer normalizar la diferencia, pero no termina nunca de producirse. La élite artística en el mercado del arte aún se defiende de posiciones conservadoras, cosa que cuestiona la crítica feminista, pues está en búsqueda de una merecida subjetividad personal. La segunda ola del feminismo fue a raíz de una toma de conciencia sobre la discriminación que estaban viviendo las mujeres artistas. Se hizo un paralelo entre las manifestaciones que habían habido entre hombres y mujeres y en cómo se pasó a la acción. A pesar de que la situación económica de países como Estados Unidos y Gran Bretaña era privilegiada y que podían abrir nuevos espacios para mujeres, eso no se veía reflejado en la esfera pública. Entonces, las fronteras impuestas desde lo masculino se reforzaron y las respuestas no se hicieron esperar. Fue cuando surgió lo llamado sujetos imprevistos. Entonces, en el texto nos muestran dos posiciones, la esencialista y la construccionista. El esencialismo consistía en crear imágenes positivas de la mujer a partir de la comparación o la confrontación con lo masculino desde el nivel jerárquico, mientras que desde el construccionismo se buscaba prácticas artísticas criticando la imagen de la mujer desarrollada desde el poder. El construccionismo buscaba desplazar las categorías existentes, el yo, la identidad. El esencialismo se vio como un modo de construcción de un pensamiento particular de las mujeres, como esa voz que demostrara su exclusión. Eso que después sirvió como argumento para no dejarlas participar en la producción cultural. El esencialismo también estaba dentro de los afectos, como la empatía u otras características como prácticas sociales. El problema era que la crítica literaria feminista hablaba sobre las diferencias, y esas imágenes de la mujer estaban en oposición a lo femenino, se definía en oposición y ausencia de lo masculino, y eso terminaría reforzando más los estereotipos. El género es una construcción social, una asociación acumulativa. Esa posición reivindica la imposibilidad de la categoría de mujer. ¿Por qué? Porque no hay apoyo a nivel social. Eso llevó a que, en vez de la búsqueda de la reivindicación, se optara por la reflexión y la recepción de la producción de la obra de arte. La obra de arte desde el arte feminista.